oportunidad queremos acercarnos a ustedes para compartir algunos consejos relacionados con la situación que se está viviendo de la pandemia del coronavirus COVID-19. Queremos acercarnos con algunas palabras relacionadas con la situación emocional que puede estar afectando a las familias, a los niños, a los padres, a las personas mayores, a las personas que están en pareja o las personas que están hasta solas en medio de esta situación. Y queremos compartirlo porque pensamos que en esta situación tan particular es importante atender al ser integral, importante atender lo que estamos no solamente viviendo, experimentando individualmente, sino como familia, en grupo, y cómo esto nos afecta de manera directa en lo emocional y cómo puede perturbar nuestras relaciones. Es importante que nosotros creamos en Dios, que Dios quiere que nosotros mantengamos nuestra calma, nuestra salud integral, emocional, física, espiritual, en medio de una crisis tan que está afectando al mundo entero. Y es precisamente por allí donde quiero comenzar. Quiero comenzar hablando de cómo definimos la situación que se está viviendo. Estamos en medio de una crisis, pero no cualquier tipo de crisis, una crisis accidental. Si entendemos una crisis como un evento que produce de manera repentina un cambio en nuestras rutinas, en nuestros comportamientos, que afecta nuestra manera de reaccionar y que provoca un giro inesperado en nuestras vidas, podemos recordar o pensar que hay varios tipos de crisis. A lo largo de la vida nosotros tenemos crisis que son de transición, cuando pasamos de una edad a la otra, cuando pasamos, por ejemplo, de la etapa en que estamos trabajando a momentos de jubilación, están las etapas de desarrollo a medida que vamos cambiando o creciendo en edad. Pero hay un tipo particular de crisis, que es la crisis accidental, y es la que estamos viviendo actualmente. Una crisis accidental es, como su nombre lo indica, un accidente, algo inesperado, algo que nosotros no estábamos planeando, que nadie estaba presupuestando o planificando y que sin embargo irrumpe en nuestras vidas y nos obliga a cambiar nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de relacionarnos. Y lo que se está viviendo ahora es una crisis accidental que ha llevado a prácticamente una gran mayoría de las ciudades en el mundo a vivir en cuarentena o en aislamiento. Esto es que hay mucha limitación para dejar el espacio físico que habitamos, para salir a la calle, para ir a trabajar, los niños, los muchachos, para ir a la escuela a estudiar. Y esto provoca entonces una situación específica, una situación de encierro. Ahora bien, las crisis accidentales, como son inesperadas, pueden producir en nosotros reacciones que nosotros tampoco sabíamos que teníamos listas para salir. También pueden producir en nosotros reacciones inesperadas. Obviamente, cuando pensamos en reacciones inesperadas, nos enfocamos básicamente en lo emocional. ¿Cuáles son las emociones que surgen en nuestra vida cuando nosotros estamos en una situación como esta? Entendamos que lo que más afecta en una crisis como esta es el sentido de pérdida particularmente de la libertad. La pérdida de la libertad conduce a una sensación de ansiedad, de ahogo, a la pérdida de la capacidad de tomar nuestras propias decisiones, y muchas de estas sensaciones de pérdida son percepciones que tenemos, no que en la realidad se haya perdido del todo la capacidad de funcionar, simplemente que nos vemos limitados para hacerlo. Y esto es precisamente el tipo de situación que únicamente viven de manera cotidiana las personas que están privadas de su libertad por un confinamiento en una cárcel, en una situación hospitalaria, y esto es precisamente lo que ahora se está sintiendo en muchas casas, en muchos hogares. Tenemos que pensar cómo reaccionamos.
qué recursos, qué herramientas tenemos para enfrentarnos a una situación así. Se han estado observando los comportamientos en las diferentes ciudades del mundo y se han comenzado a detallar reacciones y comportamientos inusuales. Claro, pensamos inusuales, no son inusuales porque dice la Biblia que no hay nada nuevo debajo del sol y los seres humanos tendemos a repetir nuestros comportamientos. Sin embargo, son inusuales porque se ven en el seno familiar y se observan en el momento de esta situación, de esta cuarentena. Se ha visto un aumento, por ejemplo, en ciudades donde se comienza a hablar de un aumento en las solicitudes de divorcio en ciudades que han ido terminando el periodo de cuarentena. Esto ha llamado la atención. También se están reportando aumentos de casos de violencia doméstica, de situaciones de abuso y situaciones, tristemente, también se están reportando situaciones que van llevando hasta el suicidio. Entonces, cuando uno mira esto, uno dice, alto, algo está sucediendo en lo interno de las personas que está llevando a reacciones extremas. Entonces, por eso es tan importante que nosotros encontremos formas saludables de enfrentar esta crisis accidental. ¿Cómo comenzamos? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Tenemos que mirar, en primer lugar, nuestras emociones. El problema con la crisis comienza, sí, con el pensamiento, con lo que nosotros pensamos. El problema es que lo que nosotros pensamos se refleja en nuestro comportamiento y nuestro comportamiento está teñido usualmente por nuestras emociones, nuestras reacciones emocionales. Entonces, lo que afecta al entorno familiar es precisamente un mal manejo de las emociones. Es lo que llamamos la gestión emocional. ¿Cómo gestionamos nuestras emociones? ¿Cómo gestionas tú? ¿Cómo gestiono yo? ¿Cómo en la casa se manejan las personas? ¿Cómo pueden nivelar sus reacciones emocionales? O cuando las reacciones emocionales se desbordan y afectan a las personas con las que estamos conviviendo. Sí, comienza con el pensamiento. De acuerdo a cómo yo pienso, así yo siento y así yo actúo. No necesariamente nosotros podemos controlar nuestros pensamientos porque se dice que los pensamientos no se ven. Por eso tenemos que comenzar a mirar cómo estamos actuando, cómo estamos reaccionando emocionalmente. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es una especie de autorreflexión, como mirarnos en un espejo para comenzar a identificar qué estamos sintiendo, cuáles son las emociones más comunes que se sienten en una situación como esta. La primera es el miedo en todas sus formas. El ser humano tiene miedo y le da miedo el perder el control, le da miedo la incertidumbre ante el futuro, le da miedo que haya una situación económica que no se pueda manejar, le da miedo la posibilidad de contagiarse de esta enfermedad. Todo lo que es desconocido nos genera un temor precisamente porque no lo conocemos. Y como esta es una enfermedad bastante nueva, que viene acompañada con mucha información y mucha información equivocada, uno no sabe a lo que se está enfrentando. Claro, uno va actualizándose de acuerdo a las noticias y uno piensa que comienza a comprender algo, pero realmente el miedo sigue allí, subyacente. Entonces, una de las emociones que nosotros sentimos es miedo. Una segunda emoción que nosotros podemos tener es enojo o ira o irritabilidad. El enojo es la emoción que viene con la impotencia, con la frustración, porque uno no tiene el control y porque uno espera que las personas con las que uno está sí tengan el control o uno pueda tener un poco de control sobre ellas, sobre la situación. Y esto no es posible. En la vida real no se funciona así. Entonces, es muy fácilmente que una persona, sobre todo si en su historia personal uno tiene la tendencia a enojarse
o a la ira, es probable que en un tiempo de crisis accidental como la que se está viviendo, uno reaccione con enojo ante las situaciones que le provocan frustración o las situaciones que uno no puede controlar. Entonces uno puede sentir miedo, uno puede sentir enojo, uno puede sentir tristeza. La tristeza es otra de las emociones más fuertes que se sienten. Claro, cuando hablamos de estas emociones principales, de estas categorías de emociones, recordemos que cada una de estas emociones tiene muchas variantes. Uno puede tener un miedo que te lleve de una pequeña inseguridad a este miedo que es un terror. Tú puedes sentir un enojo que te lleve de una pequeña sensación de irritación hasta una ira profunda e incontrolable. Puedes sentir tristeza, la tristeza esta que sientes como un bajón en tu estado de ánimo, o puede llegar hasta la tristeza que te apaga hasta el deseo de vivir. Y ya estaríamos hablando de estados de ánimos depresivos. Esta otra emoción está la alegría. Esta es muy identificable. La alegría va desde algo que te agrada y que te hace sonreír, a algo que realmente te hace sentir una satisfacción plena grande, y esta es una alegría. Podemos ver entonces cómo hay muchas emociones y tipos o categorías de emociones que nosotros podemos identificar. Está, por ejemplo, la sorpresa. La sorpresa es cuando algo aparece, tú no lo esperas y te sorprende. Una sorpresa te puede producir una emoción alegre, o una emoción de tristeza, o una emoción de impotencia, cuando uno no sabe qué hacer porque la sorpresa te paraliza. Entendamos algo o recordemos algo. Las emociones en sí no son buenas ni malas. Las emociones forman parte de lo que somos las personas. Dios nos hizo seres emocionales. Nosotros tenemos emociones porque somos personas. El problema con las emociones es que no están diseñadas para tomar el control de una persona por un tiempo prolongado. Las emociones deben ser o deben surgir en el momento en que algo las provoca, y deben ir cambiando o ir disminuyendo de acuerdo a cuando la situación que las provocó se va. Puede provocártelo un pensamiento, un comportamiento tuyo o de otra persona, una situación externa, una noticia que recibas. Todos estos son disparadores de una emoción. Y como decía, la emoción en sí no es el problema es qué tanto la emoción me domina o me controla. Y en una situación de crisis accidental, el problema que estamos viendo en los hogares es que las personas están permitiendo el desborde de sus emociones, y que sus emociones, sobre todo con la connotación negativa, esto quiere decir las que afectan para mal el funcionamiento de la familia, son las que están causando disturbios en la casa. Esto es lo que genera que haya personas que se manejen con mucha tristeza, personas que estén muy irritables, que se enojen con facilidad, padres que pierden la paciencia muy rápido con sus hijos, y situaciones de este tipo, que la emoción que se dispara en nosotros nos lleva a demorarla demasiado en nuestras vidas, otra vez por la situación que estamos viviendo. Entonces decía que lo primero que nosotros tenemos que hacer es reflexionar, mirarnos en un espejo. Esto quiere decir pensar en nosotros mismos y observar nuestro comportamiento de acuerdo a nuestra gestión emocional, a cómo yo estoy manejando lo que siento. No se trata de términos muy técnicos, es muy sencillo, se habla de gestión emocional para llamarlo de una manera, es simplemente cómo manejo lo que yo siento, y cómo lo que yo siento estoy permitiendo que afecte a los demás, y cómo está afectando la convivencia o la comunicación. Fíjense que comienzo hablando de mí, de tengo que mirarme a mí y tratar de entender cómo yo funciono emocionalmente, porque es lo más sencillo es señalar al otro, es pensar en cómo funciona el otro, cómo tú me estás afectando, cómo la pareja, cómo los hijos, cómo el familiar que vive conmigo, cómo las personas que estamos conviviendo
cómo me afectan a mí, pero hay que hacer una inversión en esos papeles. Uno tiene que comenzar con uno, porque uno no puede cambiar a las otras personas. Uno tiene que comenzar por cambiarse uno mismo. Entonces uno tiene que comenzar a mirarse y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? Entonces decíamos, lo primero que uno tiene que hacer es mirarse uno mismo, mirar cómo uno reacciona emocionalmente y luego sentarse a pensar qué está provocando realmente la emoción que siento. Cuando nuestras emociones actúan o son una influencia positiva en la casa, pues qué bueno. Cuando se trata de alegría, de tranquilidad, de paz, de una comunicación sana, entonces qué bueno. Aquí estamos tratando de arreglar o de entender cuándo las emociones afectan de manera negativa o cuándo las emociones que me lastiman se mantienen demasiado tiempo en mí y afectan mi relación en la casa. Esto me lleva a que tengo que tratar de descubrir qué es lo que está provocando mi emoción o qué me hace sentir así. Esto es parte de la autoevaluación o de reflexionar o de mirarme en el espejo. Y lo que me hace actuar así usualmente es el pensamiento. Aquí recuerdo el texto de Pablo, el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 12, cuando habla de cambiar la manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, porque todo comienza con la mente, todo comienza en cómo yo pienso. Y uno tiene que sentarse y enfrentar cuáles son los pensamientos que en estos momentos están primando o son los que dan vueltas en mi cabeza. Hay que pensar, el pensamiento que tengo es que esto no tiene solución. El pensamiento que tengo es, estoy descubriendo que estar en casa no es lo mío. Estoy descubriendo que me siento o que pienso que las personas con las que vivo están aprovechándose de mí. ¿A qué voy con esto? Porque una de las grandes quejas que hay en este momento y que uno lee en la información es de que hay personas en sus casas, un gran porcentaje sobre todo de mujeres, que se están quejando en las redes sociales porque dicen que ahora sienten un agotamiento extremo, mayor que antes de estar encerrados, porque les toca toda la tarea del hogar y hacen todas las tareas y no reciben apoyo. Esto genera una gran frustración y genera mujeres que pueden estar sumamente irritadas o irritables, perder la paciencia con facilidad. Y aunque el mayor porcentaje es de mujeres, no pensemos que solamente esto es para mujeres. Hay hombres que se sienten así. Dentro de la familia a veces hay uno de los hijos o una de las hijas que se siente así, o puede ser alguno de los adultos mayores con los que uno está conviviendo que se sientan de esta manera, que sientan que son ellos los que están cargando el peso de la situación porque son los que tienen que encargarse de que las cosas se hagan en la casa. Entonces uno tiene que identificar qué pensamiento tengo que me está llevando a mí a sentirme de esta manera. Una vez que yo identifico el pensamiento y entiendo que si esa manera de pensar yo la tenía antes o si yo estoy pensando así ahora porque descubro todo este tipo de pensamientos en el entorno del aislamiento, es cuando yo tengo que comenzar a tomar acciones con respecto a esto. ¿Qué acciones puedes tomar con tus pensamientos que no te hacen bien? Número uno, hay que enfrentar si realmente son pensamientos que tienen una dosis de realidad. Por ejemplo, el sentarme a pensar, ¿tendrá esto arreglo? ¿Cómo se puede cambiar? ¿Cómo se puede acabar con el virus? Uno tiene que sentarse y decir, bueno, en primer lugar, yo no soy Dios, yo no puedo acabar con esto, ni tengo los recursos o las herramientas para acabar con el virus o terminar con la pandemia o con la cuarentena. Entonces yo tengo que ir derribando ese tipo de argumentos que no me llevan en ninguna parte porque no tienen un fundamento sobre la realidad que yo pueda cambiar. En segundo lugar, cosas como ¿de qué me sirve angustiarme
por lo que pueda pasar mañana o lo que pueda suceder con esta situación. Muy bien lo dijo el Señor Jesús cuando dijo, no tengas afán por lo que pueda pasar mañana. Mira que cada día tiene su propio afán. Nosotros no podemos cambiar la situación externa, por eso tenemos que concentrarnos en este momento en la situación interna. Entonces hay que ir enfrentando estos pensamientos, darles forma y ver qué tan realistas son o cuáles de estos pensamientos se pueden aplazar. Por ejemplo, un pensamiento que puede venir desde la frustración, cuando uno tenía planes específicos para esta temporada de la vida y estos planes se han visto interrumpidos. Y uno puede llegar a pensar, esto no se va a cumplir, este sueño que yo tenía, este plan va a quedar aquí, y este pensamiento me puede llevar a mí a convivir de manera inadecuada con los míos. Y si tú tienes una tendencia a tener un temperamento violento, tienes que tener cuidado, porque la frustración te puede llevar a ser violento. La falta de paciencia te puede llevar a ser una persona violenta o agresiva. Y recordemos, no solo físicamente, sino también verbalmente. Y esto es terrible porque empaña toda la relación, toda la comunicación familiar. Por otro lado, decíamos primero enfrentarnos con nuestras emociones para ver cuáles son las emociones que tengo. En segundo lugar, mirar el pensamiento. ¿Cuáles son los pensamientos que tengo que están afectando mi vida? Y en tercer lugar, de manera ya muy práctica, es que nosotros tenemos que comenzar a tomar acciones en la casa para que nos ayuden en la convivencia, no para evitar los desacuerdos. Usualmente los desacuerdos no son tan evitables como uno puede pensar. ¿Por qué razón? Porque somos personas, individuos, cada uno tiene su manera de pensar, su manera de enfocar la vida, de definir las cosas, de cómo piensa que debe funcionar una casa o una familia, y cada uno espera que su punto de vista sea el que domine la situación o el que se tome en cuenta. Entonces, no siempre se van a poder controlar los comportamientos, no siempre se van a poder controlar los desafíos, las discusiones, los argumentos. Lo que tenemos que aprender es a manejarlos de tal manera que no interrumpan la convivencia, la comunicación y la sana relación en la casa. ¿Cómo manejo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son algunos consejos prácticos? Número uno, aparte ya vimos, recordemos que la base de todo es el manejo de las emociones, el control o el enfrentar nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos, y ahora vamos a las acciones. En primer lugar, es importante que la familia esté de acuerdo. La Biblia dice, estarán dos juntos si no están de acuerdo. Uno tiene que sentarse, los padres no deben suponer que los niños entienden la situación de la manera en que los adultos las entendemos. A los niños hay que explicarles sin caer en los extremos del dramatismo ni en la simpleza de que aquí no está pasando nada, porque los niños perciben que por supuesto está pasando independientemente de su edad. Uno tiene con los hijos que sentarse y hablar de la realidad, de la situación y de la necesidad de colaborar todos en la salud emocional de la casa. ¿Esto cómo se logra? Conversando, asignando tareas para cada uno, escuchándose los unos a los otros. Hay que darle oportunidad a cada uno en la familia para que exprese lo que siente, lo que piensa, para que pueda comunicar cómo esta situación está afectando, porque se afectó la rutina de todos los días. Los niños también tienen temores, los adolescentes también tienen temores, entonces uno tiene que sentarse y escucharlos. Es bueno, además de sentarse y ponerse de acuerdo, tener algún tipo de rutina. Las rutinas en las vidas de las personas y en las familias generan estabilidad. Uno a veces piensa que no, porque uno habla mucho de, ay, ojalá tuviera tiempo libre. ¿Cuándo puedo yo dejar de hacer esto que es tan aburrido, que lo tengo que hacer todos los días?
Yo les aseguro que hay muchos muchachos, niñas y niños, que ahora quisieran estar en su escuela y que están añorando esa escuela que hasta hace 2 meses estaban renegando de ella, que cuando terminan las clases, ahora están deseando, porque la rutina genera estabilidad. No se puede tener las rutinas de antes porque no se puede salir. Entonces hay que buscar rutinas que no sean tan estrictas como por ejemplo establecer labores en la casa, a quién le toca cada cosa, en qué momento le toca. Hay que establecer rutinas que pueden ser sentarse juntos a comer en la mesa en alguno de los horarios, a veces no es posible. Establecer rutinas, por ejemplo, en las labores grandes o fuertes de la casa, si es lavar la ropa, si es cocinar, cómo se van a distribuir y quién va a colaborar. Es importante no cargar a una sola persona con todas las labores de la casa, no solo porque es injusto, sino porque a la larga va a generar un malestar que va a ser incontrolable. Por otro lado, además de las rutinas, es importante tener espacios de soledad. Fíjense qué interesante. Tiene que haber un espacio o un lugar para cada uno. Yo sé que hay casas que son muy pequeñas, lugares donde no hay espacio para que cada quien tenga su rincón o su lugar especial, pero hay que procurar en la medida de lo posible que cada uno tenga espacio para tener una actividad propia. Leer, pintar, pasar tiempo solo consigo mismo, como quien dice uno, tener tiempo para conectarse con amigos, con otras personas. En otras palabras, el hecho de estar en cuarentena, en familia, no quiere decir que uno tenga que literalmente estar 24/7, o sea, todo el día, toda la noche, juntos, porque no estamos diseñados para eso. Estamos diseñados para tener espacios personales, momentos, pueden ser cortos, pero tiene que haber un momento para uno mismo. Este es el proverbial momento que muchos aprovechan el momento de bañarse. Uno se da cuenta de que alguien se mete al baño y tiene música. Es el momento del escape, el momento de estar solo. Eso hay que respetarlo. Hay que respetar el momento en que las personas de la casa quieren estar solos. Otra de las formas que nosotros podemos utilizar, otra herramienta, es detectar cuando la emoción comienza a subir, en la emoción negativa, la emoción que nos hace daño, detectarla a tiempo y frenarse. Por ejemplo, detectar cuando los niños o en la casa o el esposo o la esposa o algún familiar que está con nosotros comienza a producir en nosotros un sentimiento de irritación o de malestar. Es parte del autoconocimiento. Parte de conocerse a uno mismo tiene que ver con aprender a identificar en uno cuáles son los síntomas o cuáles son las señales que indican que mi emoción está por desbordarse. Entonces, cuando yo identifico eso, yo tengo que hacer una pausa, yo tengo que moverme para atrás y yo tengo que enfriarme. Esto es parte de lo que se enseña o cuando uno dice tienes que respirar y contar hasta 10. Precisamente eso, aunque suene simple. Uno tiene que identificar cuando la emoción está más allá de mí y cómo entonces yo tengo que pausar. Es importante esto. Hay que pausar, hay que hacer silencio. Es más importante mantener la paz que tener la razón siempre. Entonces uno tiene que aprender a calmarse y no permitir que esa emoción suba a tal grado que se desborde y ya yo no pueda tener control de ella, sino que ella tenga control de mí. Es aquí cuando surge el problema. Entonces miren, hemos hablado de tener rutinas en la medida de lo posible, hemos hablado de distribuir las tareas de la casa, hemos hablado de que no se puede necesariamente evitar el desacuerdo, pero hay que negociar y hay que conversar sobre la situación. El silencio no ayuda. El decir no pasa nada y pasarlo como quien dice por alto, lo que genera es que se van acumulando esos desacuerdos y llega un momento en que puede explotar. También es importante, así como buscamos momentos para la soledad, el tiempo solos, también es importante fabricar tiempos juntos. El momento en que se cocina y que se lava, momentos de tener juegos
hay parejas que tienen y familias que tienen juegos de mesa, que están haciendo rompecabezas. Así como tenemos momentos para estar solos, es importante fabricar o procurar momentos de unión familiar, independientemente de que a uno le va a gustar más una actividad que la otra. Es importantísimo tomar en consideración o tener en cuenta a todos los miembros de la casa. No es válido pensar solamente en uno o en dos, y mucho menos es válido solo pensar en mí, que este es el gran problema del ser humano. Yo solo pienso en mí. Yo estoy buscando que se hagan las cosas como a mí me gustan, que me provean satisfacción y que encima de todo yo me sienta bien. Entonces, uno tiene que entender esto. No es una crisis accidental, puede sacar lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros, y uno tiene que aprender a gestionarlo. Y por último, quiero mencionar una característica de una situación como la que estamos viviendo. Hay muchos temas que podemos abordar para hablar de cómo gestionar nuestras emociones, cómo relacionarnos en la casa, cómo tener cuidado de la comunicación, cómo enfriar las emociones que se comienzan a desbordar. Pero también hay un detalle que es muy importante, y es el detalle de lo que yo llamo, yo no sé si existe, pero yo lo he llamado la adrenalina emocional de una crisis accidental. ¿A qué me refiero? Me refiero a que así como el cuerpo genera adrenalina en un momento de choque, de intensidad, de emoción fuerte, y es lo que nos lleva a un corredor a dar el esfuerzo en lo último que falta para la carrera. Es la emoción que se siente cuando uno ve a su equipo, que aunque uno no esté jugando, el equipo de uno anota y uno grita. Esa emoción está acompañada de adrenalina. Yo llamo adrenalina emocional a lo que se genera en los primeros días de una crisis accidental. Usted probablemente, si mira para atrás en los primeros días de esta cuarentena, había un fenómeno, o hay un fenómeno que se da, y es el fenómeno de que uno invierte todo emocional y físicamente para sostenerse en un tiempo como este. Eso es lo que lleva a que la gente desabastezca los mercados, el súper, que se quiera comprar todo lo que hay, que se quiera llenar la casa. Esa es la razón por la que nos hace de repente cocinar un montón de comidas en el día, ponernos a limpiar y tener la casa limpia todos los días. Es como una afluencia de fuerza que nosotros sentimos que necesitamos para poder sostenernos. Ahora bien, no hay una familia, no hay un cuerpo humano que resista una intensidad de este tipo durante mucho tiempo, porque lo que viene es primero un pico de la intensidad, pero inevitablemente va a venir un bajón. Y esto es lo que la sensación esta que se da en llamar en psicología el burnout, esta sensación de agotamiento, o cuando uno dice ya me quemé, o sea, ya no doy más. Y es precisamente una de las consecuencias o una de las características de una crisis como la que estamos viviendo, una crisis accidental. En los primeros días, yo sé, usted tenía toda la intención de hacer todo bien, de incluso en los pastores nos da ese primer impulso de que queremos hablar todos los días con las ovejas, conectarnos todos los días, hacer todo lo que podamos todos los días a toda hora, y eso emocionalmente y físicamente lo resistimos por una breve temporada, pero no por mucho tiempo, porque va a venir el agotamiento. Y cuando hay agotamiento emocional, cuando hay agotamiento inclusive físico, se puede dar problemas en la convivencia, y por supuesto que también uno puede tener una tendencia o un movimiento hacia el agotamiento espiritual. Esto hay que detectarlo a tiempo para aprender a dosificar. Ese sería el último consejo de este momento. Hay que aprender a dosificar nuestra energía, nuestra fuerza, nuestras emociones, así como administramos
en la casa las cosas para que duren, así tenemos que administrar nuestras emociones, nuestros recursos internos para que también nos sostengan en este tiempo. Por supuesto que los hijos de Dios no nos sostenemos con nuestras emociones, ni necesitamos estar buscando necesariamente siempre recursos de donde sostenernos. Nosotros aprendemos a sostenernos de la mano de Dios, porque dice la palabra de Dios que su ayuda está presente todo el tiempo. Salmo 46, cuando dice, Él es mi auxilio pronto o cercano. Quiere decir, su ayuda está siempre presente, siempre está allí disponible. Nuestra emoción, nuestra alegría no puede depender de lo que nosotros hacemos o nos hace sentir bien. La Biblia dice que el gozo del Señor es lo que nos hace fuerte. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ejercitar la fe, ejercitar la relación con Dios, profundizar nuestras raíces en la palabra, tener comunión con los hermanos por medio de las redes, de los teléfonos, de todo lo que tenemos a nuestro alcance, los que tenemos a nuestro alcance, tener una red de apoyo en la congregación, con los hermanos de la congregación, va a ayudarnos a nosotros en este tiempo de crisis a no sentir que esta crisis puede acabar con nosotros, sino que esta crisis, como cualquier crisis en la vida, puede servir o para acabar, destruir, o podemos entender una crisis como una oportunidad para algo mejor. Y los que caminamos con el Señor, los que conocemos al Señor, podemos estar seguros de que lo mejor está por venir, porque el Señor sigue siendo Dios y Él tiene control de todas las cosas. Aprendamos a conocernos y a manejar nuestras emociones, pero siempre caminando de la mano de Dios, fundamentados en la palabra de Dios, porque Dios es bueno todo el tiempo, porque Dios está lleno de misericordia y porque grande es su fidelidad.